A sus 28 años, Rodri Hernández rompe un silencio que nadie esperaba. El mediocentro que domina Europa con una frialdad casi mecánica ha decidido revelar algo que heló a todo el mundo del fútbol. Los 5 nombres que más marcaron sus conflictos, traiciones y heridas ocultas a lo largo de su carrera. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo llevó a destapar historias que nunca habían salido a la luz? ¿Ni siquiera en las noches más tensas del vestuario? Insiders cercanos aseguran que Rodri llevaba años acumulando tensiones, silencios, choques internos y decepciones que el público jamás vio. Y hoy, por primera vez, decide exponerlo todo. Porque detrás del jugador perfecto existe un hombre que también sangra. Y con eso llegamos a su lista. 5 nombres, 5 batallas, 5 sombras. ¡Listo! Empezamos con el número 5. Número 5. Joshua Kimmich. Joshua Kimmich siempre fue considerado el cerebro del Bayern, un competidor feroz y obsesivo. Durante años, tanto él como Rodri fueron vistos como los 2 mediocentros más dominantes de Europa. 2 polos opuestos destinados a chocar tarde o temprano. Pero lo que el público nunca supo es que, detrás de los saludos cordiales ante las cámaras, existía una rivalidad personal, fría y abrasiva, que se intensificó en cada enfrentamiento entre Bayern y Manchester City. El origen del conflicto se remonta a 2020, cuando ambos empezaron a aparecer en todas las comparaciones de rendimiento. Insiders del Bayern aseguran que Kimmich se sentía subestimado cada vez que la prensa lo colocaba por debajo de Rodri. En Múnich, algunos testigos cuentan que incluso llegó a decir en privado que Rodri solo brillaba porque estaba rodeado de estrellas. Una frase que tarde o temprano terminó llegando a oídos del español. La tensión explotó en la Champions League de 2023, cuando un duelo directo entre ambos se convirtió en algo más que un simple partido. En cada choque físico, en cada mirada, había una batalla interna. Los micrófonos ambientales captaron a Kimmich reclamándole con una dureza inusual, mientras Rodri respondía con ese tono gélido que solo usa cuando algo realmente lo hiere. Jugadores del City recuerdan que Rodri salió del vestuario diciendo: "Nunca había visto a alguien tan desesperado por demostrar algo". El punto más crítico llegó en una discusión postpartido, cuando un miembro del staff del Bayern insinuó que Kimmich estaba harto de que Rodri fuera tratado como el mejor del mundo. Para Rodri, aquella frase no fue solo una provocación, fue la confirmación de que la competitividad de Kimmich siempre había tenido un filo personal. Desde entonces, la relación nunca volvió a ser la misma. Rodri no lo odia, pero lo respeta con distancia. Y en su lista, el alemán ocupa un lugar inevitable, el de aquel rival que convirtió la admiración en una guerra silenciosa. Número 4. Casemiro. Durante años, Casemiro fue el guardián absoluto del mediocampo del Real Madrid. El hombre que dominaba Europa con una mezcla de ferocidad, inteligencia táctica y un instinto casi criminal para destruir el juego rival. Y aunque nunca compartieron vestuario, su sombra siempre estuvo presente en el ascenso de Rodri. La comparación era inevitable, pero detrás de esos paralelos aparentemente inocentes se escondía una fricción silenciosa que nadie quiso reconocer. Una lucha por la legitimidad, por el trono del medio centro perfecto. Todo empezó en 2019, cuando Rodri llegó al Manchester City. La prensa española comenzó a preguntar si él sería el nuevo Casemiro, una etiqueta que Rodri siempre consideró injusta. Insiders de La Roja recuerdan que, en sus primeras concentraciones, Rodri evitaba mencionar al jugador del Madrid, como si el simple hecho de nombrarlo lo colocara en una categoría que él no había pedido. Casemiro, por su parte, tampoco lo facilitaba. Cuando le preguntaban por Rodri, respondía con un respeto correcto, pero frío, casi distante. El verdadero choque llegó en 2022, en un enfrentamiento entre City y Real Madrid en Champions League. En un momento tenso del partido, Casemiro soltó una entrada durísima sobre Rodri, acompañada, según testigos cercanos, de una frase que nadie esperaba: "Aquí mando yo". Para Rodri, aquello fue más que una provocación. Fue un recordatorio brutal de que, para algunos, él aún no era digno de sentarse en la misma mesa. Después de ese episodio, sus caminos siguieron cruzándose en la selección española, aunque solo en ausencia. Casemiro era Brasil, Rodri España, 2 mundos distintos. Pero el fantasma de la comparación persistía, alimentado por analistas, periodistas y antiguos jugadores. Y cada vez que Rodri escuchaba su nombre junto al del brasileño, revivía aquel choque, aquella frase, aquella herida silenciosa. Hoy, Rodri lo confiesa sin rodeos. Casemiro no fue un enemigo, pero sí una sombra pesada, un recordatorio constante de que el reconocimiento en el fútbol no se regala, se conquista. Número 3. Toni Kroos. Toni Kroos es para muchos la definición misma de perfección técnica.
Imperturbable, calculador, casi inhumano en su precisión. Y quizá por eso, desde muy temprano, Rodri sintió que vivía bajo una comparación silenciosa con él. No era una rivalidad abierta, era algo más sutil, más punzante. Una competencia por el control del ritmo, por el dominio del centro del campo, por la etiqueta de cerebro supremo del fútbol moderno. La tensión comenzó a crecer en 2021, cuando algunos periodistas empezaron a afirmar que Rodri era el heredero natural de Kroos en Europa. Para el jugador del City, aquello sonaba más a carga que a elogio, y en Madrid, la reacción tampoco fue amable. Insiders del vestuario blanco recuerdan que Kroos se mostraba incómodo cada vez que la prensa traía a Rodri a la conversación. No lo veía como una amenaza, sino como una intrusión. El punto crítico llegó durante las semifinales de la Champions League de 2023 entre Real Madrid y Manchester City. En un instante tenso del partido, Kroos se acercó a Rodri tras una falta y, según testigos cercanos al césped, le soltó una frase helada. «Todavía te falta para entender este juego». Fue un golpe directo al orgullo del español, uno que lo acompañó durante semanas. Pero lo peor llegó después. En su podcast, Kroos elogió a varios mediocentros, pero evitó mencionar a Rodri. El silencio fue más ruidoso que cualquier insulto. Analistas alemanes aseguraron que aquello fue intencional, un mensaje disfrazado de diplomacia. Y Rodri, aunque siempre profesional, lo sintió como un recordatorio de que para ciertos veteranos, él aún no era uno de los suyos. La respuesta de Rodri no fue verbal. Llegó en el campo, en la final de Champions, en cada pase filtrado que demostraba que su fútbol no necesitaba aprobación ajena. Aún así, la herida quedó ahí. Kroos, el maestro distante, el rival que nunca lo aceptó del todo. Número 2. Sergio Busquets. Durante años, Sergio Busquets fue el arquitecto silencioso del fútbol español, el mediocentro que hacía fácil lo imposible. Y para Rodri, él no solo era un ídolo, era una montaña imposible de escalar. Lo que el público nunca vio es que esta admiración terminó convirtiéndose en una de las presiones más traumáticas de su carrera. El conflicto no comenzó con un escándalo, sino con una sombra. Cuando Rodri debutó con la selección, la prensa lo presentó como el nuevo Busquets, una etiqueta que parecía un halago, pero que pronto se volvió una carga insoportable. Insiders de La Roja afirman que Rodri se mostraba tenso en cada entrenamiento, siempre midiendo cada gesto, cada pase, como si Busquets lo estuviera evaluando constantemente. Por su parte, Busquets nunca fue hostil, pero su frialdad natural y su personalidad reservada creaban un muro invisible entre ambos. Testigos del vestuario cuentan que más de una vez Rodri intentó acercarse para pedir consejos, pero el capitán del Barça respondía con monosílabos cortantes, como si no quisiera compartir su trono. No era mala intención, era jerarquía pura. Todo estalló en 2021, durante la Eurocopa. En un momento extremadamente tenso, Rodri esperaba ser titular para reemplazar a Busquets, quien acababa de regresar tras un positivo por COVID-19. Pero Luis Enrique tomó una decisión fulminante. Colocó a Busquets de inmediato, sin importar el estado físico. Según fuentes internas, Rodri sintió aquello como una traición, como una confirmación brutal de que, pase lo que pase, nadie estaba dispuesto a darle el lugar que le correspondía. El golpe final llegó tras la derrota ante Italia. Busquets fue elogiado por su liderazgo, mientras que Rodri fue señalado como demasiado tímido para tomar su relevo. Esa noche, cuentan los testigos, Rodri rompió a llorar en silencio en su habitación. No por la crítica, sino porque comprendió que el fantasma de Busquets lo perseguiría hasta que él mismo lo destruyera. Y desde yo, Juan Cach Giwa Hain Guailondan, Mot Juan Cach Kong Loy, Nung Jai Trong Long. Número 1. Pep Guardiola. Para el mundo entero, Pep Guardiola es el arquitecto que transformó a Rodri en el mediocentro más dominante de su generación. Pero detrás de esa imagen perfecta se esconde una relación llena de tensión, exigencia desmedida y silencios que dolían más que cualquier grito. Porque sí, Rodri admira a Pep, pero también ha sufrido bajo su sombra. Todo comenzó en 2019, cuando Guardiola ordenó ficharlo a cualquier precio. Rodri llegó como la pieza definitiva para su sistema, pero insiders del club aseguran que los primeros meses fueron un choque brutal. Pep lo corregía sin descanso, deteniendo entrenamientos enteros solo para señalarle un movimiento mal ejecutado. Un miembro del staff recuerda haber visto a Rodri quedarse solo después de una sesión, agotado, murmurando: «No sé si algún día estaré a su altura». La fractura más dura llegó en 2020, tras una derrota dolorosa en Champions.
Según testigos del vestuario, Guardiola explotó contra el equipo y mirando directamente a Rodri, lanzó una frase que quedó grabada en su memoria. Si no controlas el partido, no puedes jugar para mí. Fue un golpe devastador. Esa noche, Rodri viajó en silencio, convencido de que había perdido la confianza del entrenador, pero lo que más le dolió no fueron los gritos, sino los silencios. En varias ruedas de prensa, Pep elogió a otros jugadores, Gundogan, Bernardo, incluso Stones, como ejemplos de inteligencia táctica. Rodri, que era el pilar del equipo, apenas era mencionado. Para él, ese vacío era un recordatorio constante de que todavía había una distancia emocional que nunca lograba cerrar. Y aún así, fue justamente esa dureza la que terminó moldeándolo. A través de la presión, del miedo al error y de la obsesión de Guardiola por el detalle, Rodri se convirtió en un gigante. Su relación no es simple, es un lazo brillante, indispensable, pero marcado por grietas que nunca terminarán de cerrarse del todo. Justo cuando parecía que Rodri había logrado conquistar cada sombra de su pasado, surgió una revelación inesperada que cambió por completo la lectura de su historia. Un insider del Manchester City filtró un detalle que hasta entonces había permanecido oculto. Guardiola, en privado, había confesado que durante el primer año estuvo a punto de sustituir a Rodri por otro mediocentro. Según esta fuente, Pep consideraba que todavía no entendía el ritmo del sistema y llegó a pedir informes sobre posibles reemplazos para la temporada siguiente. La bomba explotó dentro del club, porque mientras el mundo veía a Rodri crecer, dominar y transformarse, nadie imaginaba que su puesto estuvo en serio peligro. Y lo más impactante llegó después, cuando Guardiola vio la respuesta feroz de Rodri en los entrenamientos, la intensidad, la disciplina casi obsesiva, decidió cancelar la búsqueda. Testigos cuentan que Pep dijo una frase que nunca salió a la prensa. Ese chico se negó a rendirse. Ahí supe que era el indicado. El giro fue brutal. Lo que parecía una relación de maestro y discípulo se reveló como una lucha silenciosa por sobrevivir y por ser digno del trono del mediocentro moderno. Hoy, cuando Rodri mira atrás, no ve solo los nombres que marcaron su camino, ve las sombras que lo moldearon. Cada conflicto, cada comparación injusta, cada silencio hiriente y cada exigencia brutal construyeron al jugador que es ahora. No fue un ascenso limpio, fue una guerra interna, un aprendizaje forjado en golpes invisibles que el público jamás imaginó. Joshua Kimmich le enseñó a soportar la rivalidad pura. Casemiro, la dureza del trono que quería conquistar. Kroos, la indiferencia del maestro que nunca lo aceptó del todo. Busquets, el peso insoportable de un legado. Y Pep Guardiola, la prueba definitiva de que la grandeza no nace del elogio sino del fuego. Rodri no salió indemne, ningún genio lo hace, pero salió más fuerte, más frío, más consciente del precio de la élite. Porque la gloria ilumina, sí, pero también quema. Y al final, su historia revela una verdad que pocos se atreven a admitir. En el fútbol, como en la vida, las sombras son tan importantes como los triunfos. Sin ellas, nadie llega a ser realmente grande.